Muy buenas noches, señoras y señores, y muy bienvenidos aquí, a su casa, a Cita con la Actualidad en Noticias TV. Hoy es jueves, es 16 de mayo, y la editorial que les he preparado con sumo gusto dice lo siguiente: siempre he dicho, y lo mantengo, que si muchos de estos personajes a los que hemos dotado de responsabilidad política utilizaran sus capacidades para el bien, a todos nos iría a las mil maravillas. Que España está en crisis desde hace 6 años es tan cierto como que el resto del mundo también lo ha estado. Y fíjense bien en los matices de los tiempos verbales, lo ha estado. Si damos un breve repaso por la situación de la mayoría de los países que nos suenan, concluiremos en que unos siguen en profunda crisis y otros ya no. Incluso hay países que nos suenan como si nunca la hubieran llegado a tener. No le den vueltas. Todo esto tiene un nombre: gestión política. O se es capaz o se es un incapaz. En España en su conjunto, en la Comunidad Valenciana en particular y en Benidorm como ejemplo gráfico de la mayor de las desdichas, a los ciudadanos nos ha tocado soportar en estos últimos 6 años a lo peor de lo peor en materia política. No solo es que hemos tenido unos políticos absolutamente nefastos en lo que a gestión y profesionalidad se refiere, bien sea por su incapacidad formativa, sus desconocimientos en general o cualquier otro motivo, sino lo que todavía es peor, hemos tenido una generación de políticos en general que lo han tenido claro desde el día en que se iniciaron en esto. Llegaron para aprovecharse del cargo, sacarle el mayor de los réditos posibles y dejar bien claro con sus hechos que la ciudadanía y sus problemas les ha importado siempre una miserable mierda. Creo que lo he dicho ya en alguna ocasión, pero lo repito. Soy de los que cuando empezó la crisis, el mes que viene 6 años, creyó a ciencia cierta que tarde o temprano sería la clase política, dícese, de esos ciudadanos a los que con nuestros votos hemos dotado de responsabilidad, capacidad y posibilidades para tomar decisiones que en su conjunto fueran dirigidas hacia la creación de soluciones que a todos nos hicieran ver el camino de la tranquilidad, los que nos sacarían del atolladero. Hace ya mucho tiempo que me di cuenta de que estaba equivocado y tiempo también, aunque algo menos, que me convencí de que incluso eran más un problema que una solución. Es en ese momento cuando tuve claro el sálvese quien pueda, porque a quienes pagamos no van a hacer nada por nosotros. Lo que no termino de digerir, y muchísimo menos de aceptar, es que esta casta de sinvergüenzas redomados no solo no hayan hecho nada por solucionar la crisis en general, sino que hayan decidido que todo les da igual y que si han de vender a su propia madre para seguir viviendo a cuerpo de rey, lo hacen. Hasta ahí podíamos llegar. Creo que, excepto contadísimas excepciones, a todos los ciudadanos nos ha invadido ya una sensación similar. Ya no contamos para nada con la clase política, la repudiamos y la catalogamos como uno de los principales problemas de la sociedad, además de tenerlos muy definidos en nuestro subconsciente. Son unos completos corruptos. A partir de este momento, y teniendo claro, muy claro, que la ciudad de Benidorm y la comarca de la Marina Baja son auténticos paraísos terrenales que aprovechan a lo largo del año millones de personas para visitarlas, pero que a su vez esta televisión, única que existe en nuestro entorno y única, por supuesto, que les dice a todos estos elementos de estercolero que nos gobiernan lo que son, hemos llegado a la conclusión, y así lo hemos decidido, que nuestra obligación es esa, y solo esa, al menos de momento, y hasta que salgamos de este cuello de botella, en el que esta colla de ricachones a nuestra costa desaparezcan. No dejarles respirar, aunque no nos hagan ni puñetero caso. Insisto que conocemos las 1001 cosas bonitas que hay también que destacar de nuestro entorno, pero eso será cuando ustedes, señores empresarios, se recuperen económicamente y vuelvan a apostar sus recursos en publicidad con nosotros de una manera mayor a la actual, aunque les estamos muy agradecidos, lo que a su vez nos permitirá volver a crecer en programación y tener un repertorio más amplio en el que quepa todo
y no solo el Cita con la Actualidad. Les hablo de informativos, deportes, magazine, etc. Pero ahora lo que toca es esto, insistir hasta el final, insistir hasta que estos desgraciados que nos está tocando soportar nada menos que por 4 años desaparezcan. Y esa es misión de todos. La nuestra, denunciar constantemente sus fechorías y maldades. La suya, no volver a votar a ninguno de estos ladrones de esperanzas e ilusiones. Jamás. Vamos a ello. ¿Cómo podríamos catalogar el último decreto firmado por el indecente del alcalde que tenemos en Benidorm, dando por bueno el gasto de 600.000 euros al año en asesores, ojo, sin contar pagas extras? Sí, 100 millones de pesetas en asesores se gasta este sujeto, este al que yo llamo indecente por ser suave, porque ¿cómo llamarían ustedes a un personaje que, conocedor del paro que hay en Benidorm, de la cantidad de familias que están comiendo de la beneficencia, de la deuda que tenemos en el ayuntamiento y de la cantidad de funcionarios que ya tiene esta misma ciudad, firma un decreto, ojo, el mes pasado y no hace 4 años, para que con los impuestos que nos han multiplicado a todos por 2, se cojan 100 millones de pesetas para pagar asesores de los políticos? ¿Les llamarían ustedes indecentes? ¿O le están llamando ya tal cantidad de improperios que si los dijera yo me costaba la cárcel mañana mismo? Este elemento subversivo, al que le da exactamente igual todo, que ha engañado a no menos de 2.500 personas, entidades, colectivos y asociaciones de Benidorm, se gasta 50.000 euros al mes en pagar asesores, 600.000 euros al año. ¿Qué pasa? ¿No es capaz de encontrar 23 personas de confianza entre los 900 empleados públicos que tiene el ayuntamiento? ¿Quiere esto decir que si no son de su confianza es que los considera enemigos, a los 900? ¿O es simple y llanamente otra forma de colocar a 23 amiguetes para que en vez de tener una deuda astronómica el ayuntamiento de Benidorm todavía sea mayor? Porque mientras a los proveedores les está pagando sus facturas con 600 días de retraso, este indocumentado de alcalde paga religiosamente la nómina a estos 23 asesores, así como a los 900 funcionarios, el día 28 de cada mes. Y conste que no tengo nada en contra de nadie que se gana la vida como puede. Supongo que a cualquiera de los que escucha esto, si le ofrecieran 2.000 euros al mes, de media, porque los hay de 3.000, por asesorar, en fin, ya me entienden, seguro que aceptaría. Es al ínclito, descarado, desvergonzado, hipócrita, mentiroso y caradura del alcalde de Benidorm, Agustín Navarro Albado, al que me refiero. Un sujeto que recuerda perfectamente que cuando era él el que le llevaba la maleta al último alcalde socialista que tuvo esta ciudad, eran 2 los asesores que pagaba el ayuntamiento y no los 23 que tiene ahora. Y si encima lo comparamos con una ciudad como Valencia, que multiplica por 10 nuestros habitantes y que tiene 57 cargos de confianza, nos acerca todavía más al descaro de este personajillo de fábula cómica que estamos soportando. Serían 5 y no 23 los asesores que deberían tener como máximo si comparamos las cifras con la capital de la Comunidad Valenciana. Si a esto le unimos la otra sinvergonzonada que les desvelé hace algunas semanas en torno a lo que nos cuestan los 25 concejales que se sientan en el salón de plenos y que con muy pocas excepciones desconocemos hasta su nombre y el tono de su voz, pero que sí nos cuestan y cobran 1 millón de euros al año en sueldos, nos encontramos en que tenemos 1,6 millones de euros al año tirados al cubo de la basura, o lo que es lo mismo, que los utilizamos para pagar a unos políticos y a unos asesores que son la vergüenza y el escarnio de todos nosotros, ciudadanos de Benidorm. ¿Qué podríamos hacer en 4 años en Benidorm con 1.000 millones de pesetas? Podríamos invertir mucho más en la promoción de la ciudad, conseguir con ello que vinieran varios millones más de personas a pasar aquí sus vacaciones, que por tanto el consumo y el alojamiento fueran mucho mayor, además de las compras en los comercios, y que por tanto hubiera mucha más oferta laboral y se vaciaran las listas del INEM.
¿Se dan cuenta con qué facilidad se genera economía e ilusión? Pero no. Tenemos un grupo de indocumentados, indecentes e inmorales que no saben ver más allá de su propio bolsillo y que cada día que pasa nos llevan más a la ruina. Sé que cada uno de ustedes tiene su propia receta para la solución de la crisis, pero yo les acabo de aportar la mía. Reducir la nómina de empleados públicos un 50% y conseguir con ello ahorrar más de 15 millones de euros por año, lo que sumaría 60 millones en 4 años. Suprimir a toda la clase política y sus asesores sin ningún tipo de formación académica, excepto 5. Y ahorrar con ello otros 6,4 millones de euros. Presten atención. Coger esos casi 67 millones de euros en los próximos 4 años, 11.200 millones de pesetas, arreglar la ciudad como merece y ahora es imposible, terminar todo lo que se ha quedado a medias y ahora es imposible, y promocionar la ciudad como merece y que ahora, además de imposible, es inviable. Y encima tenemos a los presidentes de las asociaciones empresariales machacándose en prensa. De vergüenza. No le den más vueltas y háganme caso. Conseguimos tener 10 millones de pernoctaciones al año en Benidorm y nos caben en la ciudad 17 millones. Conseguirlo es solo cuestión de capacidad de liderazgo para tomar decisiones duras y reconducir los recursos públicos. Haciendo esto, se acabaría el paro en muy poco tiempo e incluso encontrarían trabajo los 500 funcionarios que sobran, los 25 políticos que no sirven para nada y los 23 asesores, estómagos agradecidos, que se están aprovechando de sus amistades con estos políticos de usar y tirar. De no hacer esto, seguiremos con un Benidorm decrépito que cada vez presenta un aspecto más deteriorado, con un Benidorm que a pesar de todas sus posibilidades cada vez incrementa más sus listas de paro, con un ayuntamiento que solo sirve como agencia de colocación de personal y con un funcionariado que no hace nada porque nada tiene que hacer y que encima últimamente recibe amenazas de su propio alcalde para que controlen los gastos y hagan el favor de ir a trabajar. Si no fuera por lo serio que es todo esto, juraría que estamos hablando de una película de humor negro. Un alcalde como el de Benidorm, que después de todo lo que les acabo de decir, amenaza a los funcionarios si no controlan los gastos, mientras él se gasta 600.000 euros al año en asesores, sin contar las pagas extras, que renueva el contrato con FCC pagando una barbaridad de millones de euros a una empresa de limpieza cuyos informes técnicos demuestran sobradamente que lleva engañando a la ciudad de Benidorm desde hace más de 20 años, mientras otras poblaciones de alrededor, como Altea y Finestrat, ya les han rescindido el contrato y son los propios ayuntamientos los que se hacen cargo de la limpieza. Un alcalde que le quita las denuncias a la empresa Par Control después de varios años de litigio y haberle costado incluso la imputación, y le permite ahora el aumento de zonas azules para que ya nadie pueda aparcar en una ciudad turística con tranquilidad, aun sabiendo que esta misma empresa no le paga a sus trabajadores desde hace 4 meses y conociendo que esto va a ser la puntilla para que miles de madrileños decidan irse a otras playas que no les sablen. No es de extrañar, señoras y señores, y esto que les voy a decir es muy serio, que ayer se reunieran 19 miembros de diferentes asociaciones de vecinos de Benidorm en un ambiente que les garantizo olía a prebélico y decidieran, entre todos, acciones inmediatas y muy duras contra la actividad política que se está desarrollando en este pueblo. Y es que el descaro, la sinvergonzonería, el atraco a mano armada y de guante blanco permanente y la desfachatez de la mayoría de estos sujetos que se sientan en el plenario empieza a colmar la paciencia de todos los ciudadanos de Benidorm, tanto los de una forma de pensar como los de otra. Han conseguido lo más difícil, y es que tanto los que votaron a unos como los que votaron a otros se pongan de acuerdo para pararle los pies a estos delincuentes de corbata. ¿Cómo lo piensan hacer? Pues no lo sé, pero pinta mal el tema. Se lo adelanto para que no les coja por sorpresa. No es normal que todos los ciudadanos de Benidorm
tengamos que pagar con penurias para nuestra esquilmada economía la incompetencia de estos sujetos. Ojo, incompetencia para lo que les conviene, porque no conozco a ningún concejal que lo hayan desahuciado, ni a ningún exconcejal que viva de la beneficencia, y que por culpa de no saber qué hacer y dejar que el tiempo corra siempre a su favor, nos suban y multipliquen impuestos y tasas como el IBI, el agua, el coste de tener un vehículo en propiedad o la tasa de basura, la cual no bajan a pesar de haberle reducido en un 25% el canon a la empresa concesionaria. Por aquí te vi. Una completa chorizada de tomo y lomo sin precedentes en la todavía joven democracia española. Señoras y señores, no nos merecemos esto, no nos merecemos este colectivo que nos gobierna, hay que echarlos ya a todos, tenemos que hacer la fuerza suficiente como para que sientan nuestro desapego de su incapacidad y terminen presentando la dimisión voluntariamente, aunque parezca un chiste de mal gusto. De lo contrario, cada día escucharemos, leeremos y veremos más y más noticias como las dos que vienen hoy en los medios de comunicación. Por un lado, la actuación de la Asociación de Peñas de Benidorm poniéndose a recoger alimentos para que puedan comer muchos ciudadanos de esta ciudad, otrora algo impensable, y por otro, el informe que dice que la pobreza aumenta en la Comunidad Valenciana el doble que en el resto de España. ¿Se acuerdan de lo que les he dicho al principio de esta editorial? La crisis y su solución es cuestión de la capacidad de los políticos de cada zona. Aquí tenemos a los más inútiles, caraduras y desvergonzados de la geografía española. Es nuestra suerte, ¿qué le vamos a hacer? En España, unos completos inútiles en los últimos años, en la Comunidad Valenciana todavía más, y en Benidorm, al ritmo que vamos, y a pesar de tener un paraíso repleto de posibilidades, en manos de Agustín Navarro y el resto de supuestos líderes políticos, todos pasando hambre en poco tiempo y con una guerra civil ciudadana a corto plazo. Gracias, señoras y señores. En unos minutos, cita con la actualidad.